So we'll move on. We have our last presentation before the coffee break. Seguimos, tenemos la última presentación antes del receso para el café. Es un placer presentar al profesor Vladimir Katanev de la Universidad de Ginebra. Es experto en estas enfermedades y ha estado trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar acerca de las mutaciones neomórficas. Un placer escucharlo, profesor. Gracias. It's a great pleasure to be here. Es un placer estar aquí. Es fantástico ver cómo este campo ha ido avanzando y desarrollándose. Es realmente impresionante. Me hubiera gustado hablar después del coffee break, pero bueno, de todas formas van a escuchar lo que tengo para decir. Acá vamos a mostrar distintos niveles de análisis y lo que tratamos de hacer en el laboratorio, empezando por los pacientes, pasando por la estructura bioquímica a nivel de la investigación de qué es lo que sucede con las mutaciones, desarrollando una plataforma de cribado para luego tratar de entender cómo podemos identificar fármacos, los validamos y luego volvemos al paciente. Voy a pasar por distintos proyectos que hemos hecho. Que estaremos haciendo. Una de las cosas importantes que empezamos hace unos años es qué es lo que sucede con la proteína mutante en el nivel bioquímico. Saben que la proteína G suele unirse con nucleótidos, o sea, GTP, y luego hidrolizarse para volver al estado inactivo de GDP. Entonces, donde vemos que los mutantes son deficientes en estas actividades. Entonces, primero vamos a ver estos tres que son las mutaciones más comunes que vemos, que son las cinéticas de tomar el GTP y que se acelera drásticamente cuando la cinética de la hidrólisis de las GTP deja de existir. Entonces, estos mutantes químicamente se vuelven activos y ahora sabemos que esto se aplica no solo aquí, sino a la gran mayoría de los mutantes que hemos estudiado hasta ahora. Y los invito a que vean el póster de Iónica para ver esta información en más detalle. También queríamos saber qué pasaba a nivel celular. Entonces, cómo las proteínas del mutante interactuaban con sus socios, con sus partners. Entonces, uno de los que analizamos es RGS19, que normalmente se une para activar la GTP en la proteína. Y lo que vimos es que lo que se muestra aquí es que bioquímicamente es una unión legítima y que se une mejor en este caso y que ven el control positivo con el mutante no patogénico que se ve en algunos pacientes y esta es una forma inactiva clásica. Y esto se aplica también a otros mutantes y en general para el panel general que hemos analizado recientemente. La única característica es que los mutantes pierden la capacidad de unirse con RGS19. ¿Cuál es la explicación por la cual cuando se unen a otras partes no pueden unirse a este partner, a este socio que reconocen? La explicación que trajimos es que los mutantes, además de unirse con GTP, creen que tienen que adoptar la pendulación correcta de GTP. Entonces, a pesar de tener este equilibrio, no pueden reconocer a sus contrapartes. También modelamos la enfermedad en modelos de animales con ratas y con moscas. Con las ratas pudimos utilizar G23R. Este fue el primer ensayo y pudimos revelar que estos son letales a nivel neonatal, o sea que no sobreviven. Uno de las ratas vivió por 2 semanas, otra 4 días y todas las demás murieron apenas nacieron. Entonces, con esto lo que queríamos ver es que hay una mutación de una enfermedad que es leve, pero no queríamos ver solo el leve, queríamos ir al otro extremo. Entonces modelamos C215I, la que mostramos antes, y esta sobrevivió y fue fértil y nos permitió caracterizarla a nivel de la epilepsia que no tenían, como no tienen los pacientes, y también a nivel de la actividad modular. Y se hicieron muchísimos ensayos y pueden ver que esta rata es hiperkinética, hipermóvil. Y también pudimos analizar los cerebros de estas ratas y si vemos, por ejemplo, los recién nacidas con G23R, que son las que murieron inmediatamente, pudimos preservar sus cerebros y los analizamos. Y vimos que hay cierto desarrollo
desarrollo, en el sentido de que, por ejemplo, GBR2 baja en cierto nivel con respecto a las neuronas y a las secciones corticales, lo que nos permitió concluir que GNAO1 es un trastorno del neurodesarrollo, del desarrollo neurológico. Las moscas, bueno, hemos visto C. elegans, que es un modelo muy apropiado para esto y que también se conservó muy bien entre las moscas y los humanos, al punto de que pudimos humanizar en cierta forma el alfa-GAO, incluyendo esta secuencia y a su vez manteniendo todas las partes no codificadas. Entonces, si uno trata de utilizar G-alfa-O, puede verlo, pero si pone el gen humano, esto permite sobrevivir, es fértil, ofrece una colonia, se puede ver la fertilidad, todo es normal. Entonces, el gen es muy reemplazable y esto para nosotros fue la prueba de que las moscas pueden modelar, son útiles para modelar esta enfermedad. Y los vuelvo a remitir a este póster para que lo vean en más detalle de Mikhail. Y entonces aquí lo que vimos fue la mutación de G23R y los distintos fenotipos. Uno de los fenotipos que vimos fue la disfunción motora fuerte, que es donde se ven los geotaxes negativos. Entonces, las moscas tenían este instinto de subir, pero pueden ver que su movimiento va bajando. También había defectos en la duración de la vida y también había cierta degeneración neurológica. Una pregunta que nos hemos hecho es, ¿cuál es la naturaleza genética de las mutaciones? ¿Es la ganancia de la función? Y el argumento a favor de esto es que vemos, por ejemplo, que los mutantes están unidos a GTP. Entonces, esto sugiere cierta función, pero otras observaciones sugerían que esto también funcionaba por algo, una pérdida de función nula o hipomorfa. Y también se había hubieron ciertas observaciones que podíamos publicar. Podemos también incluir esto en para ver si era negativo desde el punto de vista dominante. Por ejemplo, teníamos una rata y también las moscas con distintos fenotipos, pero si poníamos esto en el biotipo, veíamos los distintos fenotipos que sugerían que este era un paciente negativo dominante. Entonces, básicamente, cómo funciona la mutación y cómo comparte las distintas funciones de dominante, negativa, positiva. Y lo que sugerimos es que las mutaciones son neomorfas. Es un concepto que lo introdujo Herman Miller, que hizo un ensayo de genética clásica y que introdujo este concepto de los morfos, eh, que ahora se llaman dominante negativo, positivo. Él lo llamó hipermorfo, antimorfo, etcétera. Básicamente, voy a hablar rápidamente de esto. El punto de los neomorfos es que los neomorfos son una mutación que produce una proteína que tiene una función nueva, tan nueva que no existe para el tipo salvaje. Y hay consecuencias muy importantes de la mutación para que sea neomorfa. Y estas consecuencias se representan aquí esquemáticamente. Específicamente, si hay una ganancia de función, una mutación de ganancia de función, puede suprimir el fenotipo quitando una copia de genes del tipo salvaje o farmacológicamente suprimiéndola. Si la mutación tiene un negativo dominante, pueden compensarlo produciendo una copia genética extra o farmacológicamente aumentando la función. Por el contrario, si la mutación es neomorfa, sea lo que sea que hagan al par de tipo salvaje, no ayuda. Entonces, entender esto de la neomorfia tiene dos tipos de implicancias. Por un lado, para los mecanismos subyacentes de esta actividad y por otro, respecto de cómo descubrir fármacos. Entonces, los mecanismos subyacentes a esta actividad neomórfica. Creemos que hemos descubierto cuál es el mecanismo subyacente y son las interacciones neomórficas que ganan los mutantes con sus contrapartes que se llaman RICADE8 y RICADE-B. Les pido que vayan al póster de Gonzalo Solís, donde están todos estos detalles y muchos más que están representados. Acá simplemente quiero demostrar lo que decimos, que los mutantes universalmente ganan la dirección
que ven aquí. Y lo que es más sorprendente es que muchos de ellos, pero no todos, ganan la interacción con el rigado B. RIC 8A y RIC 8B son los responsables de tratar de ofrecer distintas soluciones. RIC 8A está ahí para G-alfa-O y otros, pero RIC 8B no aplica a G-alfa-O. Entonces, este es una interacción bioquímica geomórfica clásica. Y lo que es más interesante aún es que vemos una gran correlación entre el respaldo clínico y la forma en que nosotros como biólogos lo definimos. Y para nosotros el mejor puntaje clínico es el comienzo de la enfermedad. Entonces, el comienzo de la enfermedad se correlaciona con esta tendencia de interrelaciones con RIC8B. O sea que esta es la mejor, lo que mejor se ha descubierto hasta ahora. Y lo que se dice es que el biomarcador de esta tendencia de la enfermedad es útil. Entonces, pueden venir a mí con las nuevas mutaciones que encuentren en los nuevos pacientes. Vamos a medir cuánto interactúa con RIC8B y les vamos a decir, tratar de predecir cuáles son los aspectos clínicos que se van a presentar. Lo último que quiero decir de esto es que hay una distinción entre D17 y MEDIM, que son dos categorías que se suelen superponer. Una cosa que van a ver en el póster es que las mutaciones que llevan a los fenotipos epilépticos en pacientes pierden o se les baje la localización de la membrana. Las mutaciones que tienen que ver con trastornos de movimiento son solo fenotipos y no bajan la localización. Este es otro factor muy importante que descubrimos, que es en cierta forma predictivo. Las implicancias para descubrir fármacos. Bueno, si la enfermedad se debe a la mutación geomórfica, no se puede corregir solamente con el tipo salvaje desde el punto de vista genético farmacológico. Tienen que encontrar la forma de afectar al alelo geomórfico en forma genética o farmacológica. Y desde el punto de vista de la farmacología, estamos muy a favor de tratar el enfoque genético. Y creamos un ensayo neomórfico para ver candidatos de fármacos que podrían corregir la actividad deficiente de la proteína mutante. Aquí buscamos un ensayo, aquí les mostramos un ensayo, donde identificamos moléculas que pudieran volver a unir la actividad del GTP. Les dije que el mutante minimiza la habilidad de unirse del GTP y queremos la molécula que pueda recuperar esta pérdida de actividad de GTP. which can Encontramos un elemento que puede devolver esta actividad y es el piritione de zinc. Mm, ¿Se puede hablar de dárselo a los pacientes o no? Se suele utilizar quizás contra la caspa en algunos casos, pero se hablaba acerca del zinc. Nos dimos cuenta que el zinc permitía, los iones de zinc permitían recuperar la actividad de GTP. Entonces el zinc devuelve la actividad del GTP en estas proteínas. Y a su vez no actúa en las proteínas de tipo salvaje, sino que actúa en esta característica geomórfica del mutante sin afectar su valencia, lo cual es más interesante aún. El zinc también devuelve la interacción celular de la molécula. So this work is published, but since Este trabajo está publicado, pero desde entonces hemos hecho muchos otros estudios mecánicos y sabemos ahora que todos los mutantes patogénicos de GNA1 se pueden agrupar en tres categorías según cómo responden al zinc. La primera son los que lamentablemente no responden al zinc. Entonces aquí les voy a mostrar esto. Es la mutación de Bruno, que muestra una mutación que lleva a la inserción de otras dos moléculas en el marco y estos mutantes no tienen sensibilidad al zinc. Hay otros, incluso response PIODPY, todos estos mutantes no responden de ninguna forma al zinc. Luego hay características de los mutantes cuya actividad de GTP se devuelve y funciona. Entonces aquí les voy a mostrar estos otros. Descubrimos que hay una tercera categoría que fue muy difícil de entender al principio, pero luego entendimos esta asociación con el zinc
en este tipo de mutantes. La proteína mutante, cuando uno le agrega zinc, empieza a perder su GTP. No tengo tiempo de contárselos en detalle, pero el tema es que según el insumo de GTP que sigue aumentando, no se corrige, pero este GTP, el mutante lo pierde y ahí es donde lo devuelve la molécula. Este es un ejemplo de KD. Ven qué es lo que no cambia, pero la constante cinética de la pérdida del GTP aumenta en gran medida gracias al zinc. Entonces, el zinc ha sido aprobado para distintos trastornos, trastornos neurológicos, o por ejemplo, escucharon hablar de la enfermedad de Wilson, que se trata con eh, zinc, como se lo pueden dar en la farmacia, obviamente en dosis reducidas. La pregunta es, ¿el zinc puede ser útil para los pacientes? Bueno, antes de responder esta pregunta, quisimos probarlo en nuestros modelos. Entonces lo hicimos primero in vitro en contextos químicos y luego en células y también lo hicimos en moscas. Aquí ven distintas líneas, las mismas líneas mutantes, una que se puso en el brazo de control y otra en el brazo que recibió zinc. Y aquí el video les muestra la velocidad de este experimento, la velocidad de la movilidad volvió a niveles casi normales The gracias a la administración de zinc. Y aquí también ven que la duración de la vida volvió parcialmente gracias a la administración de zinc, o sea, el complemento de la dieta con zinc. Creemos que es hora de pasar a los pacientes porque este es un fármaco aprobado, pero por supuesto queremos hacer todos los estudios adicionales posibles antes de hacerlo. La pregunta es, ¿podemos hacer el análisis de toxicidad en ratones o ratas? Bueno, esto se ha hecho, pero en ratas adultas y ahora estamos tratando con pacientes pediátricos. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida el zinc podría afectar al desarrollo neonatal? Y este es un estudio de toxicidad preliminar donde agregamos zinc al agua que beben y la curva les muestra cómo las ratas ganaron peso. Y ven que aumentaron de peso y que las concentraciones de zinc que les dimos no era algo que pudiera calcularse directamente en la dosis humana, pero lo que dimos acá es 30 veces más que la dosis que se prescribe para los pacientes que tienen la enfermedad de Wilson. También juntamos órganos de análisis histológicos y anatómicos que aún no están concluidos, pero por el momento no vemos ningún tipo de defecto en los ratones con estas grandísimas dosis que les administramos. C215Y. I told you, C215. Se hizo este estudio de la mutación de C215I. No responde bioquímicamente al zinc, pero pensamos que de todas formas quizás esto podría ser útil para un paciente, porque cuando hablamos de ensayos clínicos, el primer objetivo o uno de los primeros objetivos es la seguridad y la seguridad en pacientes portadores de la mutación. Entonces pensamos que valía la pena hacer el análisis de todas formas. Entonces probamos el zinc en este tipo de ratones que tenían esta mutación, donde los mutantes tenían hiperactividad, se ofreció esta suplementación de zinc y tienen el mismo nivel de hiperactividad porque no responde al zinc, pero no vemos eventos adversos. Y lo mismo se hizo en la otra sección, donde no vimos diferencias del grupo de tipo salvaje. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, a las ratas que iban en esa plataforma rodante, la suplementación del zinc los hizo que que fueran capaces de controlar mejor su comportamiento en esta prueba. Y también este reconocimiento permite medir la función cognitiva de la rata, o sea, cuánto tiempo vamos a pasar investigando, cuánto tiempo pasan investigando un objeto, cuán curiosos son, y no se vio una diferencia entre el genotipo y el grupo que recibió zinc, donde se le mejoró esta función y incluso o se mantuvo igual. Y después mi mujer me decía que ahora tengo que consumir más zinc justamente. Bueno, ¿qué queremos hacer entonces?
con Mary Steele, con Anne Coy, con Buria Benzeev y con Gally Heimer. Queremos hacer un ensayo sobre la cohorte alemana de pacientes para ver cuál podría ser el resultado de administrarles zinc diariamente en una dosis que se corresponda a lo que reciben los pacientes con Wilson, con la enfermedad del síndrome de Wilson, según la mutación que reciben por 6 meses. Esto es lo que queremos hacer, pero todavía estamos esperando que se logre financiar el proyecto. Todavía estamos en esta fase. Ya estoy concluyendo. Este es el tipo de análisis que hemos hecho y que hacemos siempre. Empezamos con el paciente, con la mutación específica y tratamos de entender, utilizando todas las técnicas que tenemos, qué es lo que está mal con esta proteína mutante y qué necesitamos para poder hacer el cribado y para poder identificar otras mutaciones en base a lo que hicimos antes, porque quizás podemos encontrar otro camino que podría funcionar también para otras mutaciones, para todas las mutaciones, no lo sabemos. Luego de hacer esto, tenemos que validar el modelo en modelos animales con la idea de que esto luego pueda volver al paciente. Estas son todas las personas que trabajan en mi laboratorio These are multiple clinical collaborators. y estos son los colaboradores de distintos países: Suiza, Alemania, Francia, Israel, Rusia, Noruega, España, Italia. Espero no haberme olvidado de nadie, porque son muchas personas y son todos muy valiosos, así que queremos agradecerles que hayan formado parte de este proyecto de investigación y les agradezco a todos ustedes por su atención. Thank you very much. And I need to step up here because Gracias a todos. Y me voy a poner aquí. Fue muy interesante esta presentación. Estos son grandes avances y creo que es algo que todas las familias quieren escuchar, que finalmente pueden formar parte de un ensayo clínico, que existen esperanzas de acercarse a algo que pueda ser un tratamiento. Es muy interesante ver que incluso en el modelo animal, que no tenían ningún tipo de respuesta, de todas formas, también se beneficiaban del tratamiento, ¿no? Entonces, creo que esto es muy interesante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una? ¿Sí? ¿Le llevamos un micrófono, por favor? Bueno, tengo varias. La primera pregunta es, perdón, quizás esto no lo entendí, pero ¿en qué momento deberían dar el zinc, lo que se corresponde a la vida humana? Y luego, ¿podrían utilizar este modelo para predecir cuán grave una mutación podría ser? ¿Tiene alguna idea acerca de por qué vemos una variabilidad tan grande con una mutación específica y cuáles son los otros factores que podrían desempeñar un papel que impacte sobre estos estudios en el zinc? To the mice when they stop breastfeeding. Las ratas lo empezamos a hacer cuando dejaban de amamantar respecto de la administración de zinc. Quizás también deberíamos darle zinc a las madres mientras amamantan, pero es un poco complejo de interpretarlo. Entonces, al respecto del análisis de correlación, han visto el gráfico que muestra barras de error bastante fuertes que refleja el hecho de que el puntaje de gravedad clínica que utilizamos, incluso aunque sea muy simple, muestra un aspecto más fuerte para la misma mutación, lo que refleja lo que se dijo muchas veces hoy, que a veces la misma mutación produce una amplia gama de fenotipos según su gravedad. No tengo una respuesta apropiada para la segunda pregunta. Thanks for your presentation. A really nice. Gracias por la presentación, muy interesante. Me preguntaba Experiments. They've shown los experimentos de C. elegans mostraron que RIC8 se encuentra hacia arriba
y quería ver si esto mostraba el mismo efecto de GNAO, porque ahora está mostrando que es un gen neomorfo y que aumenta la posibilidad de unirse con RIC 8A y B. Entonces me preguntaba cuáles eran las nuevas contrapartes de RIC 8 que podrían explicar el fenotipo de estos pacientes. ¿Tiene alguna idea para compartir? Se refiere a estudios, o sea, las proteínas RIC8 se han atribuido a dos funciones que están un poco relacionadas, pero son distintas, se pueden hablar en forma separada. RIC8 se descubrió como activador de G-alfa en primer lugar y de GCPR independiente como factor de intercambio. Luego se descubrió que era un chaperón, era una chaperona y que no había un consenso claro, pero algunas personas decían que no había refractividad, que solamente era una chaperona, y otros decían que la proteína tenía dos funciones que eran parcialmente dependientes, pero no necesariamente. Entonces, desde el punto de vista genético, puede haber distintos modelos. En C. elegans hay solo un RIC8, en el otro modelo también hay un solo. En AS hay dos. Hay un RIC8 que se corresponde a las proteínas alfa F y el B es para G alfa F y OLF y el otro RIC8 es para todas las demás. Su pregunta se refiere, si la entendí correctamente, ¿cuál sería el resultado de la unión de G alfa O con el mutante RIC8A y B? O sea, no se refiere solo a la unión, sino también a la radicalización de los mutantes patogénicos que radicalizan RIC8 del citoplasma. Y pensamos, aunque no estamos seguros, que Mechanism. el mecanismo importante desde el punto de vista universal expresa no solamente las enfermedades relacionadas con NAO, sino también las enfermedades relacionadas con G-alfa, donde el reclutamiento y el atrapamiento de los mutantes patogénicos afectan dominantemente a toda la red de G-alfa, GPCR, de la señalización de G-alfa y GPCR. Y esto, en última instancia, redundará en fenotipos biológicos y a otras manifestaciones clínicas para proteínas que pueden estar presentes en otros tejidos. Pero esto es más bien una especulación. Otra pregunta relacionada con eso. Tenemos poco tiempo. Sí, sí. I think, and En REP3A y quizás otras hicieron un movimiento, un estudio para ver si hay una mayor unión de este complejo. No, no lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer. Gracias. Última pregunta. talk I've got Gracias por esta charla tan interesante. Tengo muchas preguntas, pero voy a seleccionar dos. Pueden hacerle más durante el descanso del café. La primera tiene que ver con la naturaleza de la mutación que estudiaron en su trabajo. Había variantes con sentido cambiado. Entonces, ¿han considerado realizar esta prueba en la mutación con pérdida de función que se identificó en los trastornos de la GNAO1 y para saber si esto afectará las propiedades de unión de la proteína? Y la segunda pregunta es acerca de la toxicidad del zinc, porque en la patología humana, especialmente con algunas enfermedades, sabemos que exponer al paciente a zinc por mucho tiempo reduce, copper, yes, sorry. sí, el cobre, eso, perdón, la concentración de cobre en el plasma y entonces podría esto traer ciertos problemas para el metabolismo y las vitaminas. ¿Han notado algo así en sus ratas? No. Pero como dije antes, nuestro estudio de toxicidad es preliminar. Aún no hemos hecho mediciones del plasma, por ejemplo, del nivel de cobre en el plasma de estas ratas. No hemos visto ningún tipo de problema con las ratas, pero todavía tenemos que continuar el estudio de toxicidad. Pero también quería destacar que utilizamos dosis muy altas en estos experimentos. Y respecto de
que seguir este tratamiento puede tener efectos colaterales. Por eso es que se tiene que hacer un ensayo clínico. Queremos hacer lo más posible con modelos animales, pero creemos que estamos listos para empezar con los ensayos clínicos. Respecto de las mutaciones suficientes, su trabajo y el trabajo de otros ha demostrado que hay una categoría separada de la enfermedad, básicamente, que es justamente a causa de esta eficiencia. Es una eliminación y no es una mutación que cambia de sentido, sino que es otra variante. Entonces, la pregunta es, ¿algunas de estas mutaciones podrían ir en la misma dirección? Por ejemplo, CITO15Y, eh, C215Y, que también se presentó en este panel, sigue siendo, sigue teniendo un tipo salvaje que sigue siendo más altamente significativo. Y sabemos que esta es la más leve entre la lista que presentó el panel en los pacientes. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, esto está separado del otro estudio. Entonces, quiere decir que C215Y, que esta mutación C215Y es amorfa o tiene una pérdida de función, no lo sé. Podría ser que vaya en esta dirección. Gracias a todos. Creo que tuvimos una muy buena conclusión para esta sesión y todos nos merecemos un buen café. Gracias y nos volvemos a ver a las 4:30 en punto aquí en esta sala.